Hola a todos, muy buenas tardes. A continuación, voy a leer una breve semblanza bibliográfica de nuestro conferencista del día de hoy, ya con el cual concluimos los trabajos de esta reunión nacional académica de física y matemáticas. Voy a presentar al doctor Óscar Rosas Ortiz y leo su semblanza. El doctor Óscar Rosas Ortiz realizó sus estudios de posgrado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAP, obteniendo la maestría y el doctorado en ciencias, ambos en la especialidad de física en los años de 1995 y 1997 respectivamente. El doctor Rosas recibió el premio Arturo Rosenbluth en el año de 1997 por la mejor tesis de doctorado en el área de ciencias exactas y naturales. Es importante mencionar que este premio a las mejores tesis es el reconocimiento que otorga el CINVESTAP a sus estudiantes más destacados que egresan de sus programas de doctorado. El doctor Rosas ha sido profesor de tiempo parcial en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, durante los años de 1995 y 1996. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Física Teórica de la Universidad de Valladolid, en España, durante los años de 1998 y 1999. Ocupó una plaza de profesor en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el año 2000 y fue profesor visitante en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México entre los años 2009 y 2010. El doctor Rosas desarrolla una intensa actividad como miembro de diferentes comités editoriales, conferencista, divulgador, además de ser fundador y coorganizador del Quantum Fest, entre muchas otras actividades científicas. A la fecha ha publicado más de 90 artículos de investigación en reconocidas revistas científicas, ha dirigido 10 tesis de nivel doctorado y 19 tesis de nivel maestría. Actualmente, el doctor Rosas es investigador titular en el Departamento de Física del CINVESTAP, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. El campo de investigación del doctor Rosas se centra en la física matemática con aplicaciones en el formalismo y los fundamentos de la mecánica cuántica. El día de hoy, para mí, es un gran gusto dar la bienvenida y presentar al doctor Rosas, quien nos dará la conferencia titulada Entrelazamiento Cuántica. Sin más que agregar, cedo el uso de la palabra al doctor Rosas. Lo recibimos con un fuerte abrazo y continuamos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra Gracias, invitación. gracias Pablo, muchas gracias. Es bastante agradable estar en esta institución que produce muy buenos estudiantes, genera gente muy capacitada. En el Departamento de Física del CINVESTAB recibimos a muchos de los egresados de este departamento, todos ellos muy capaces. Y en lo personal he tenido la suerte de contar con que algunos de estos estudiantes egresados de esta institución han trabajado y colaborado conmigo y ha sido muy placentero eh, recibir la invitación por parte de Pablo y de los organizadores de esta reunión a platicarles precisamente sobre el tema que dio lugar a la entrega del Premio Nobel del año pasado. Entonces, sin más preámbulos, como todos ustedes saben, el año pasado, por estas fechas, se anunció el otorgamiento del Premio Nobel de Física a estos tres investigadores, básicamente por sus aportaciones en el concepto del entrelazamiento de fotones a nivel experimental y por ser pioneros en la ciencia de la información cuántica y desde luego por la demostración de las desigualdades de Bell. El entrelazamiento cuántico es una propiedad fantástica, increíble, que se empezó a sospechar a principios del siglo pasado, pero que hoy en día queremos entender mucho mejor de lo que hicieron los padres fundadores de la teoría y de hecho sacamos mucho provecho de este concepto. Es una propiedad que comparten los sistemas cuánticos y es singular de estos sistemas.
Ningún sistema clásico posee esta propiedad de entrelazamiento. Entonces, a lo largo de esta charla, pienso comentarles algunas de las bases, principios básicos del concepto de entrelazamiento. Quiero comentarles un poco de los porqués. Ha habido una discusión intensa, básicamente desde el principio de la fundación de la teoría cuántica hasta la resolución de estos debates por mediciones experimentales hechas precisamente y básicamente por estos tres caballeros. Detrás de estos tres caballeros, como siempre, hay un personaje importante del cual les voy a hablar en las transparencias posteriores y que desafortunadamente hizo un aporte fundamental al entendimiento de la naturaleza, que es el sustento teórico del trabajo de estos señores. Me refiero a John Bell. John Bell era un físico de altas energías, del ámbito experimental de altas energías, y en sus ratos libres, como hobby, se dedicaba a estudiar física cuántica y a tratar de resolver los enigmas y los problemas que a él se le antojaban apasionantes. Como resultado de este hobby, publicó una serie de resultados a nivel teórico que daban solución a una problemática generada por Einstein y un par de sus colaboradores, y que solo faltaba esperar que hubiese una verificación experimental para ello. Bell desafortunadamente falleció muy joven. Tuvo oportunidad de ver los primeros resultados experimentales de las predicciones que él hizo, pero ya no logró ver en particular los resultados fehacientes de Anton Zeilinger en este sentido. Y es una lástima porque, en opinión de muchos de los que nos dedicamos a este campo, le debieron haber dado el Nobel a, a Bell tan pronto empezaron los trabajos, perdónenme, de Clauser. El trabajo de Bell, importante, está publicado en los años 60, en el 64. Y los trabajos de Clauser, que es uno de los pioneros en investigar experimentalmente las predicciones de Bell, surge 6 años después. Así que en ese sentido también es inusitado que una predicción teórica en el ámbito de la física tenga un interés inmediato por corroborarse en el laboratorio. Tan pronto se anunció el resultado de Clauser, empezaron a llegar las recomendaciones para que se le entregara el Nobel a Bell. Pero bueno, esa es una historia que vamos a contar más adelante. ¿Por qué es importante hablar del entrelazamiento cuántico? Bueno, el entrelazamiento cuántico hoy en día es una herramienta fundamental para el control cuántico. Es una herramienta que nos es útil para manipular y controlar a los sistemas muy pequeños, átomos, todavía moléculas de un cierto tamaño, ¿sí? Podemos controlar las propiedades de estos sistemas. Antes de entender lo que era el entrelazamiento cuántico, muchas de las predicciones teóricas que se hacían se modelaban como experimentos pensados. Vamos a hablar de un par de ellos a lo largo de la charla. El hecho de haber entendido cómo funciona este entrelazamiento cuántico nos ha permitido llevar al laboratorio arreglos experimentales que nos permiten manipular y controlar los sistemas muy pequeños. Entre esas cosas que podemos manipular e informar es que a los sistemas muy pequeños les podemos inocular información. A los electrones, a los átomos, a los fotones, les inoculamos información. Y usamos estos sistemas muy pequeños para procesar, manipular e incluso transmitir información. Si nosotros inoculamos información en un fotón, y el fotón, como ustedes saben, es la partícula que se propaga en el espacio-tiempo con la mayor rapidez, pues tenemos unos mecanismos muy eficientes para procesar, manipular e enviar información. Pues lo que está detrás de todo esto es el concepto de entrelazamiento cuántico. Una vez que podemos manipular la información cuántica, gracias a que hemos aprendido cómo controlar los sistemas cuánticos,
pues estamos en camino de construir el cómputo cuántico. Todos ustedes saben ya que hay empresas como IBM que ha anunciado que tienen los primeros computadores cuánticos y demás. Esto del cómputo cuántico todavía está en ciernes. Realmente lo que se ha estado haciendo en las últimas décadas es construir un software, diseñar un software para un hardware que todavía no tenemos. La razón por la cual no tenemos ese hardware es porque los sistemas cuánticos son muy frágiles. Esa información que inoculamos en los sistemas muy, muy pequeños es muy frágil. Simplemente por existir empiezan a tener lo que los físicos llamamos de coherencia. Vamos a platicar un poco de esas cosas en el camino, ¿sí? Entonces, por eso es y ha sido tan complicado siquiera pensar en un dispositivo como una Mac que ya funcione con la física cuántica en lugar de la física convencional de transistores que se usa ahí. Aunque bueno, hay que aclarar que el concepto fundamental de un transistor es el tunelamiento cuántico, así que en cierta forma también ya estamos trabajando con física cuántica ahí. Además de esto, que es una cuestión que esperamos que en algún momento aterrice a buen término, hoy en día hacemos mediciones de alta precisión gracias al entrelazamiento cuántico. De eso no vamos a hablar en esta charla, pero basta con comentarles que estas mediciones que ustedes han escuchado en los años recientes que hemos hecho los físicos a nivel del planeta, tienen detrás el concepto de entrelazamiento cuántico. Por cierto, ustedes saben que el premio de Nobel de Física de este año también tiene que ver con física cuántica. Si ustedes observan la lista de los premios Nobel en los últimos 30 años, todos ellos, directa o indirectamente, tienen que ver con física cuántica. Entonces, estas mediciones de alta precisión que conseguimos de forma muy, muy impresionante, el premio Nobel de Física de este año y el de Química tienen que ver con mediciones de alta precisión, ¿sí? Está detrás el concepto de entrelazamiento cuántico. Independientemente de todo este conjunto de cosas prácticas que se pueden llevar algún día a cuestiones como esto que tengo en las manos, que son láser, ¿sí? Independientemente de todo eso, lo que está detrás del concepto de entrelazamiento cuántico son los fundamentos de la teoría cuántica. Es, repito, un ingrediente que no está presente en los sistemas clásicos. Es inherente, exclusivo de los sistemas cuánticos. Es una huella digital para los sistemas cuánticos. Si nosotros somos capaces de distinguir entrelazamiento cuántico en un sistema, sabemos que ese sistema, por necesidad, requiere de la física cuántica para su descripción. No se puede describir con física no cuántica. Entonces, en eso radica la importancia del concepto de entrelazamiento cuántico y todo esto y más justifica el que les hayan entregado el premio Nobel a estos tres personajes por llevar al mundo real, por llevar al laboratorio cosas que podamos nosotros observar, tocar, sentir, oler, como quieran verlo ustedes, trasladadas desde el pizarrón, desde el cerebro de un conjunto de seres importantes en la historia de la cuántica a las cuestiones prácticas. Bien, entonces, lo primero que quiero comentarles es qué es lo que entendemos por entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico básicamente es una correlación que existe entre subsistemas que conforman un sistema completo. El ejemplo más sencillo es considerar un sistema que está compuesto de dos partes. Puede estar compuesto de muchas más partes. Estas dos partes interactúan entre sí, ¿sí? Y después las podemos separar. El sistema S tiene en mente que es el compuesto de estas dos partes, pero S1 y S2, por su propio mérito, ¿sí? Son también sistemas físicos de interés para estudiarse. Entonces, esta igualdad que está aquí puede significar muchísimas cosas. Vamos a ver nosotros un ejemplo para aplicar desigualdades de Bell y entrelazamiento usando fotones, que es lo que manipulamos más fácilmente en el laboratorio. Pero esta igualdad puede significar que tienen originalmente un sistema que decae, un sistema que se rompe, una granada, por ejemplo, ¿sí? Decae y decae en dos partes.
Esta es una parte de la granada, esta es la otra parte. Pueden pensar físicamente que son idénticas. Es un ejemplo que ponemos en todos los cursos de física básica, ¿sí? Cuando pedimos que tienen una granada, esta granada explota, se divide en dos partes, les damos el momento lineal de una de las partes, la posición de la otra y les pedimos completar la información. Un buen estudiante, como los que tengo enfrente, sabe que lo que tiene que aplicar es conservación de energía y conservación de momento. Y con eso tiene toda la información que hay ahí, ¿sí? Y eso es una granada clásica. Muy bien, pues estas correlaciones físicas siempre existen, siempre, cuando tenemos sistemas compuestos. Lo que vamos a hacer es distinguir entre tipos de correlaciones físicas. Hay dos tipos de correlaciones físicas, ambas basadas en dos cuestiones fundamentales. Una de interés completamente físico, un principio de conservación. ¿Cuál? El de la energía, el del momento lineal, momento angular, spin, cualquier principio de conservación que ustedes sepan y tengan en mente. La otra es un poco más técnica, ¿sí? Es una transformación unitaria local. Estas transformaciones unitarias locales son inherentes de la estructura matemática del mundo cuántico, pero también tenemos análogos en el caso clásico. El equivalente al caso clásico de una transformación unitaria que se aplica en los espacios vectoriales de Hilbert que describen a los estados cuánticos de un sistema físico son, por ejemplo, las transformaciones ortogonales. El por qué son unitarias u ortogonales es porque queremos que la norma, estoy hablando un poco de tecnicismos, ¿sí? Que la norma se preserve. En mecánica cuántica, la norma del vector nos ayuda a hacer probabilidades y con eso hacemos las predicciones del modelo. Entonces, en mecánica cuántica, cuando hablamos de transformaciones unitarias locales, técnicamente lo que estamos diciendo, vamos a modificar los vectores, pero no queremos que la norma de estos vectores cambie. ¿Por qué? Porque no quiero que las predicciones que voy a hacer con este vector cambien. Lo equivalente ocurre en el mundo clásico, pero con transformaciones ortogonales. Pero aquí lo que nos interesan son las transformaciones unitarias locales. Pues bien, entendemos como correlaciones clásicas aquellas correlaciones que están ancladas solamente con el concepto 1. Y nada más. Y correlaciones cuánticas, las que satisfacen el concepto 1 y el concepto 2. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Aquí tengo precisamente el sistema que les hablaba. Esto está encerrado en rojo, esto que está encerrado en rojo con las dos partículas amarillas que ven aquí, pues es la igualdad que escribí en la transparencia anterior. Lo que está encerrado en rojo es S igual, S1 es la partícula de la izquierda, S2 es la partícula de la derecha. ¿Sí? Como quiera que sea, ya sea que S, lo que está encerrado en rojo, decae en dos partículas, o estas dos partículas están interactuando de alguna forma, ¿sí? Este es mi sistema compuesto. Entonces, voy a pensar que este sistema compuesto satisface principio de conservación. Si el óvalo que está en rojo es la granada clásica y las porciones amarillas son las dos mitades de esta granada clásica, ¿sí? Y cuando aplico principio de conservación, como les mencioné en el caso convencional de los cursos básicos de física, queremos que se conserve la energía, por ejemplo, el momento lineal, el momento angular, etc. Y entonces el momento angular del sistema S como un todo deberá ser igual a la suma de los momentos angulares de S1 y de S2. Eso es lo que entendemos por un principio de conservación. Muy bien, entonces este sistema decae y ya queda separado. Estas partículas, pues las tengo aquí, pero básicamente están dirigiéndose, si quieren, en direcciones opuestas, están propagando en el espacio-tiempo, pueden hacer lo que se les antoje, pero en principio ya no hay nada que las obligue a estar localizadas espaciotemporalmente en una región del universo. Pueden hacer lo que se les antoje. Muy bien. Entonces, sin perturbar, sin modificar bajo ninguna circunstancia el estado de estos sistemas, vamos a hacer una transformación unitaria local. ¿Qué significa eso? Voy a hacer una operación, por ejemplo, sobre esta partícula.
vigilando no afectar el estado cuántico ni el estado que me interesa, básicamente el que se está conservando de esta partícula ni de esta otra. Y voy a medir la cantidad que está siendo conservada aquí a la izquierda en la derecha. Si resulta que la cantidad conservada es el momento angular orbital, por ejemplo, y una vez que yo hago una operación local unitaria, ahora les doy ejemplos de qué significa esto, al medir el momento angular orbital de la partícula 2 y el de la partícula 1, su suma vectorial no me da como resultado el momento angular orbital inicial, sé que esa correlación es clásica. ¿Sí? Pero si mido el momento angular orbital de la partícula 2 y el de la partícula 1 después de haber hecho esta transformación unitaria local y encuentro que su suma vectorial coincide perfectamente con el vector de momento angular inicial, sé que esa correlación es cuántica. El entrelazamiento es una manifestación de correlación cuántica, pero no es todas las posibles correlaciones cuánticas. Hay correlaciones cuánticas que no son entrelazamiento, pero basta con que pensemos ahora en el entrelazamiento. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a pensar en una partícula clásica, esta es la granada, decae, y en lugar de una transformación unitaria local, vamos a hacer una transformación ortogonal, como les dije, porque estamos en la estructura matemática de un sistema clásico. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que esta partícula, por ejemplo, se está dirigiendo a mi derecha y esta otra a mi izquierda. Y cuando pase esta partícula a mi izquierda, yo le doy una cachetada, ¿sí? ¿Para qué? Para impelerle momento angular orbital a esta partícula. Pregunta, ¿qué va a ocurrir con la partícula que se propaga en esa dirección? Seguirá en esa dirección. Y si medimos el momento angular orbital después de hacer la transformación local en la partícula de la izquierda y lo sumamos con el momento angular orbital de la partícula derecha, ¿qué vamos a encontrar? Si originalmente el sistema tenía momento angular orbital 0, ¿sí? Por ejemplo, la partícula de la derecha seguirá con momento angular orbital 0, por ejemplo, ¿sí? Pero la de la izquierda, gracias a que la cacheteé, ¿sí se dice cachetear? Cacheteé. Bueno, suena muy agresivo, ¿no? Gracias a que le hice una caricia aquí, ¿sí? Se excita y ahora tiene momento angular orbital, ¿sí? Y la suma de momento angular orbital del sistema después no es igual al momento angular orbital local inicial. Sé por eso que esta granada de la que les estoy hablando, pues es un sistema clásico, ¿sí? Sin embargo, piensen ahora que estos son sistemas cuánticos. Piensen también en momento angular orbital. Un ejemplo, spin. Espero que sepan todos el concepto de spin. Si no, no se preocupen, lo podemos pensar como un pequeño imán, ¿sí? ¿Sí? Es una brújula. Y este imán se va a orientar en la dirección en la que apliquemos un campo magnético constante, ¿sí? En la dirección de ese campo magnético constante, ese imán se va a orientar de esa forma. Básicamente eso es spin, ¿sí? Entonces pensemos que el sistema inicial cuántico tiene spin 0 y generamos un par de partículas. Vamos a hacerlo un poco más complicado. La de la derecha va a tener un spin positivo y la de la izquierda va a tener un spin negativo. Que significa que si yo aplico un campo magnético en esta dirección, la de la derecha va a apuntar su brújula así y la de la izquierda así. ¿Sí? La suma de estos spines es 0. Muy bien, y voy a hacer lo propio. Aquí, como ya tengo una partícula cuántica, no le puedo dar la caricia con la mano, la tengo que acariciar de una forma más sutil, ¿sí? Son un poco más difíciles estas partículas. Esa forma sutil puede ser, por ejemplo, también aplicar un campo magnético, ¿sí? Con la idea de hacer una transformación unitaria local en esta partícula. Y entonces, sin saber todavía si la partícula de la derecha tiene el spin así y la partícula de la izquierda tiene el spin así,
yo aplico la transformación unitaria local en mi partícula y mido los espines de cada una de estas partículas. Lo que voy a encontrar es que invariablemente, si yo modifiqué la partícula de mi lado y ahora tiene el spin en esta dirección, la partícula de la derecha se adapta para que tenga el spin en esta otra dirección y su suma sea cero. De tal forma que el principio de conservación vale antes y después de la transformación unitaria local. Eso es entrelazamiento cuántico. ¿Sí? Físicamente, literalmente, eso hacemos. Yo modifico el spin y mido los spins después y siempre ocurre. Sin haber medido antes el spin. No me interesa de momento cuánto es el spin de la otra partícula. No me interesa dónde están los spins de cada una de ellas. Sé que los spins se conservan. ¿Sí? Entonces, sin saber cuál es el spin de esa partícula y cuál es el spin de mi partícula, yo modifico la orientación del spin de mi partícula y siempre, invariablemente, la partícula de la derecha sabe cómo debe orientar su spin para que al medirlos se conserve el momento angular. Esa propiedad fantástica, increíble, que no vemos en el mundo cotidiano y que es imposible siquiera intuir en el mundo cotidiano, es entrelazamiento cuántico. Y esa propiedad, eso que les estoy describiendo de esta forma, no se preocupen si les parece un poco extraño. El mismo Einstein no podía dormir porque no entendía qué ocurría. Y hacia allá vamos. Digo, tampoco lo podemos culpar, ¿no? Nació el siglo pasado. Ay, perdón, yo también nací el siglo pasado, pero poco después. Bien, ¿qué hacemos en el laboratorio? En el laboratorio hay muchas formas hoy en día de generar entrelazamiento cuántico. Y lo que hemos hecho es descubrir que sistemas que conocíamos incluso desde la época de Newton tienen estas propiedades. Lo que ocurre es que antes de haber entendido qué era el entrelazamiento cuántico, no se podía explicar esas propiedades porque no se aplicaba la teoría correcta. Una vez que aprendimos qué es el entrelazamiento cuántico, pudimos darle entendimiento a muchas propiedades, repito, que habíamos estudiado y analizado en los laboratorios desde antes de la teoría cuántica incluso. Una forma muy eficiente que tenemos para generar entrelazamiento cuántico en el mundo, y en particular nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al CIMBESTAB y al Politécnico, mi grupo de investigación incorpora gente de la UPITA, por ejemplo, con la doctora Cruz. En UPITA tenemos la fortuna de haber montado un laboratorio de fenómenos cuánticos, y en ese laboratorio llevamos las predicciones que hacemos en nuestros papers, en nuestros pizarrones, al laboratorio, a ver si es cierto que lo que estamos diciendo se ve ahí. No hay nada más fascinante para un físico que discutir algo en el pizarrón, caminar a la siguiente puerta, abrir y pedirle al colega experimentalista que verifique que eso que estamos haciendo es cierto, o que nos diga que no, ¿verdad? Pero, por fortuna y por desgracia, para los que nos dedicamos a la física cuántica, es tan preciosa, es tan perfecta, que siempre funciona. Siempre, hasta el día de hoy. Y vean, y van a ver que van a pasar 10 años de aquí en adelante y cada año inevitablemente van a entregar premio Nobel asociado con conceptos cuánticos. No les estoy vendiendo nada. Por alguna razón me dedico a la física cuántica. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues lo que hacemos es usar cristales no lineales. En el laboratorio de UPITA usamos cristales BBO, de beta-borato de bario, y les inyectamos luz de láser. ¿Qué es lo que hacen estos cristales no lineales? Hay de diferentes tipos, características. Hoy en día también uno los manda a diseñar a los laboratorios y básicamente le dan, si uno tiene dinero, cosa que no tenemos, pero si uno tiene dinero ocurre lo de siempre, ¿no? Le dan a uno lo que uno necesita. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Estos cristales no lineales
tienen una respuesta que es no lineal, valga la redundancia, a la luz que le inyectamos. Básicamente lo que hacen es, se les hace incidir luz, en nuestro caso es luz de color violeta, láser violeta, en un cristal no lineal, en nuestro caso es beta borato de bario, y los átomos de este cristal eventualmente, de vez en cuando, aleatoriamente absorben uno de estos fotones. Y entonces el átomo está vibrando, se excita. Como consecuencia, tiene que irse tarde o temprano a su estado fundamental, al estado en el que se encontraba antes. Y entonces hay una serie de posibilidades. La primera posibilidad, que ciertamente tiene la probabilidad más grande, es reemitir un fotón de la frecuencia de la que lo recibió, es decir, reemitir un fotón violeta. Esto lo hace aleatoriamente, con una dirección arbitraria y etcétera. ¿Cómo vemos eso en el laboratorio? Pues cuando está la luz apagada en el laboratorio, lo que vemos es una burbuja violeta alrededor del cristal. Toda esa burbuja violeta son fotones que fueron absorbidos por el cristal y reemitidos en la misma frecuencia o fueron dispersados por el cristal. El siguiente proceso que ocurre es que los átomos del cristal absorben el fotón violeta y les resulta tan indigesto que vomitan, ¿sí? Pero son unos jovenzuelos. Lo que ocurre con los jóvenes cuando se van a festejar la graduación de alguno de sus amigos es que no controlan las bebidas naturales, ¿verdad? Y entonces, al absorber estos fotones violetas, les resultan tan indigestos que tienen que vomitar. Y vomitan una serie de partículas. En la mayoría de los casos vomitan dos partículas, dos fotones nuevos. Gruesamente, con conservación de momento, lineal, angular, de spin, polarización, etcétera, y de energía, es decir, el color. Que significa que si metemos un fotón de frecuencia omega, salen dos fotones, cada uno de ellos gruesamente de omega sobre 2. En nuestro caso, estamos inyectando luz violeta. La luz que sale es en el infrarrojo. Necesitamos detectores especiales para medir esta luz, desde luego, ¿sí? Entonces estamos generando luz en el infrarrojo. Y ese evento es una probabilidad muy baja, pero sigue siendo diferente de cero. Hay un tercer evento, y un cuarto evento, y un quinto evento, y así. En cada uno de los eventos se va incrementando el número de fotones que vomita el átomo del cristal porque el fotón violeta le resultó indigesto. Pero estos son cada vez menos probables, ¿sí? Lo importante es que la tasa de producción de los pares de fotones en el infrarrojo es suficiente para hacer mediciones. Si se inyecta del orden de millones, la tasa de producción es del orden de miles, por ejemplo, ¿sí? Pero esos son suficientes para hacer mediciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que como se generan con conservación de momento, de energía y todo lo demás, hay varios tipos. Este tipo de cristal se conoce como tipo 1 y es de tal naturaleza que los fotones que se generan tienen la misma polarización. Pero esta polarización es ortogonal a la polarización de las incidente, ¿sí? Y uno puede demostrar, nosotros lo hemos hecho en el laboratorio y en el pizarrón con varias tesis de mis estudiantes, que eh, estos fotones que se generan aquí tienen propiedades antipodales, es decir, si yo observo las propiedades de este fotón, estas propiedades están correlacionadas con las propiedades del fotón antipodal en el corte transversal, ¿sí? Hay otro tipo de cristal, el cristal tipo 2. Bajo ciertas orientaciones del cristal, uno puede, con respecto a las de incidencia, este cristal lo que genera siempre son un par de fotones. Este par de fotones tiene polarización ortogonal uno del otro y uno de ellos tiene la misma polarización que el haz incidente, ¿sí? Entonces, como tiene polarizaciones ortogonales,
y se generan este par de fotones al interior del cristal, este cristal no lineal es sensible a la polarización de los fotones. Y como tienen polarizaciones diferentes, pues recorren caminos ópticos diferentes al interior del cristal. Y eso provoca que se generen estos dos conos. Aquí, al tener polarizaciones iguales, recorren caminos iguales y solamente se genera un cono. En este punto de intersección es una cosa muy interesante porque el cono de arriba tiene polarización que es ortogonal al cono de abajo. Y en este punto de intersección tiene ambas polarizaciones. ¿Sí? Uno puede configurar la orientación del cristal para que en lugar de que haya solamente un punto de contacto, existan dos puntos de contacto aquí. Estos dos puntos de contacto aquí y este punto de contacto aquí generan estados entrelazados. Y todos los puntos que están alrededor de aquí también están entrelazados. Entonces, en el laboratorio es como producimos estos sistemas entrelazados. Es relativamente sencillo hoy en día. Quien usó estos cristales por primera vez fue Seilinger. Vamos a comentarlo al final de la charla, ¿sí? Y bueno, estas son las características de lo que podemos hacer en el laboratorio. Se pueden usar electrones, átomos, infinidad de sistemas cuánticos, cada uno con diferentes dificultades para llevarlos al laboratorio y diferentes necesidades de recursos económicos. Estos son relativamente baratos. Montar un laboratorio decente de óptica cuántica requiere decenas de millones de pesos, a diferencia de las centenas o los miles de millones de pesos de otro tipo de investigación experimental, y ya no digamos de la investigación social como ocurre con los colegas de altas energías experimentales. Así que se puede hacer investigación fundamental invirtiendo relativamente poco dinero, aunque para los jóvenes conseguir recursos siempre para hacer investigación es muy, muy difícil. El mercado es muy grande, la bolsa es muy pequeña y entonces hay que estar dando codazos y demás para quedarse con algún grano del costal de maíz. Y entonces, bueno, son necesidades que uno tiene que ir implementando. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Pues estos estados entrelazados se describen matemáticamente en términos de una estructura matemática que fue planteada originalmente por este joven, John Bell, precisamente, y se entiende que estos son vectores que describen estados maximalmente entrelazados. Vamos a aclarar qué significa eso en la siguiente transparencia. Para el caso que nos ocupa, que son sistemas, cada uno de estos sistemas, cada uno de los fotones, porta información que podemos codificar en ceros y unos. Son qubits. Esa información es básicamente la polarización, porque solamente hay dos tipos posibles de polarización. Entonces, usamos la polarización para codificar esa información. Y entonces son sistemitas de dos niveles, porque solamente hay dos opciones para estos niveles. Y lo que tenemos aquí es la estructura para el sistema compuesto del fotón que se generó aquí y aquí, por ejemplo, el par de fotones que está aquí y el par de fotones que está aquí, o el par de fotones que está aquí, o cualquier otro par de fotones, ¿sí? Solamente que esta estructura matemática se refiere a los puntos que están aquí y aquí, o a los pares de puntos antipodales a lo largo de esta circunferencia. Entonces, son cuatro vectores, son ortogonales entre ellos. Matemáticamente se describen en términos muy simples. Ahora lo vamos a ver en la siguiente transparencia, pero aquí estoy haciendo la correlación para que quede claro. El 0 que está aquí puede denotar polarización vertical y el 1 polarización horizontal. Entonces, el 0, 0 aquí significa que el fotón 1 tiene polarización vertical, el fotón 2 tiene polarización vertical. Aquí el fotón 1 tiene polarización horizontal y el fotón 2 tiene polarización horizontal. Es decir, esta es una superposición en la cual los dos fotones tienen la misma polarización. ¿Cómo llevamos esta configuración al laboratorio? Pues les comenté que en los cristales no lineales de tipo 1, los fotones que se crean tienen la misma polarización. Entonces bastará usar cristales tipo 1 para generar al menos estos dos vectores de la base de Bell. ¿Sí? Estos dos cristales que están aquí
la configuración depende de la orientación del cristal con respecto al haz incidente, ¿sí? Pero estos puntos que están aquí implican polarizaciones ortogonales con respecto al otro. Entonces observen aquí lo que tenemos. Lo que tendríamos aquí es el fotón 1 tiene polarización vertical, el fotón 2 tiene polarización horizontal. Horizontal, vertical. Vertical, horizontal y etcétera. Así que para construir estos dos vectores de Bell podríamos usar cristales no lineales tipo 2. Si necesitamos construir los 4 vectores de Bell, pues necesitamos en la mesa holográfica un arreglo de estos dos tipos de cristales para implementar en el laboratorio lo que queremos. Bien, esta estructura matemática es muy sencilla, requiere cuestiones de matrices que aprendemos desde el bachillerato de forma muy simple. La polarización de los vectores la representamos de esta forma. La vertical va a ser una matricita 1, 0, la horizontal 0, 1. Ustedes pueden ver que son ortogonales. El K que está aquí se refiere o bien al fotón 1 o bien al fotón 2. Y estos 0, 0, 1, 0 y etcétera que veían en la transparencia anterior, pues es producto tensorial. Y este producto tensorial, para no atormentarlos mucho, cuando hacemos el producto tensorial de un vectorcito de tamaño 2 con otro de tamaño 2, obtenemos un vector de tamaño 4. Y entonces esta base pues se obtiene de esta otra forma. Si les resulta más amigable pensar en esta base, pues está bien, no pasa nada. Entonces aquí tenemos las configuraciones en los dos esquemas. Este vector de la base de Bell es vertical, vertical, horizontal, horizontal, o lo pueden pensar como el vector 1 y el vector 4, combinación lineal. ¿Sí? Para los que ya han visto mecánica cuántica, saben, por ejemplo, en esta combinación lineal que tenemos aquí, significa que ambas configuraciones tienen una probabilidad igual a un medio, eso es igual al cuadrado del coeficiente que los acompaña, al módulo al cuadrado, de tal forma que si yo mido el estado de los fotones del sistema S, que es igual a S1 más S2, y mido la polarización, este estado significa que voy a encontrar que o bien los dos fotones están paralelos, o bien, perdón, verticales, o bien los dos fotones están horizontales. ¿Sí? Aquí significa que al medir el sistema, voy a encontrar que la polarización de un fotón es así y la polarización del otro es así, o al revés. Y solo tengo dos posibles casos en ambas configuraciones. ¿Sí? Lo importante de esta estructura matemática, que en el pizarrón vemos como una huella digital del entrelazamiento cuántico, y lo decimos, es que cualquiera de estos 4 vectores tiene la propiedad de que es imposible escribirlo como el producto tensorial de un estado arbitrario del sistema 1 con el producto tensorial de un estado arbitrario del sistema 2. Por ejemplo, para esta base que es 0011, que está aquí en rojo, ¿sí? Para obtener de este caso general un posible caso particular como este, pues necesito que el producto de A1 con A2 sea igual al producto de B1 con B2 y que ambos sean iguales a 1 sobre raíz de 2, si lo observan, ¿sí? Pero eso implicaría también que estos términos que están en azul tienen que morirse. Entonces, por ejemplo, aquí o bien B2 es 0 o bien A1 es 0. Si B2 es 0, eso implica que este término también se muere. ¿Sí? Si A1 es 0, significa que este término también se muere. Aquí lo propio, si yo quiero matar este, si hago A2 igual a 0, significa que este término se muere. ¿Sí ven? Así que no es posible construir cualquiera de estos vectores en términos de un producto tensorial de un estado general del sistema 1 con un estado general del sistema 2. Eso en el pizarrón lo vemos como la huella digital del entrelazamiento cuántico. Eso que estamos viendo en el pizarrón con una estructura matemática significa la cachetada que le doy, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Espero que con esto les quede claro la idea de qué es el entrelazamiento, un poco ya con argumentos físicos y un poco en el pizarrón, como lo vemos, para este sistemita tan sencillo que vamos a llevar al laboratorio con estos fotones. ¿Dónde está el origen de todo esto? Pues el origen de todo esto también es apasionante porque empieza, como ocurre siempre, con un chisme de vecindad. El New York Times
el 4 de mayo de 1935, en la página 11, publicó este anuncio que está aquí. Lo pueden ver aquí. Esta es la página del New York Times y esta tira que está aquí es la nota. Einstein ataca a la teoría cuántica. Para este año, 1935, Einstein ya era Dios. Era un señor todopoderoso y todo lo que decía debería ser cierto. Porque resulta que con bichos de la talla de Einstein, hasta cuando Einstein se equivoca, tiene razón. Pues entonces, dice, el científico y dos colegas encuentran que la teoría no es completa, ¿sí? Aún quizás no es del todo correcta. Y visualiza alguna teoría más completa en el futuro. Cree que la descripción de la realidad física puede involucrarse en la teoría tarde o temprano. Bien, ¿por qué les digo que este es un chismerío? Porque muchas personas sabían que esta nota iba a ser publicada el 4 de mayo de 1935, pero Einstein no. Einstein se enteró cuando tomó el periódico, tomaba su café y se atragantó al estar leyendo la nota. ¿Sí? ¿Por qué? Pues esta es una foto más o menos de la época para que vean las características físicas de Einstein. ¿A poco no parece una persona que sabe de lo que habla? ¿No? Entonces, cuando aparece una nota como esta, amarillista, es porque Einstein ya había pasado las conferencias Solvay, ya había pasado todo el debate con Bohr y todo lo que había chilloneado Einstein con respecto a la teoría cuántica que él mismo había eh, sustentado bases para su construcción. ¿Quiénes son los dos colegas? Pues los dos colegas son ni más ni menos que Boris Podolsky, este señor que está aquí, y Nathan Rosen. Boris Podolsky era un migrante ruso, avecinado en los Estados Unidos, necesitado de resultados urgentes porque la beca se le acababa, y si se le acababa tenía que irse, y entonces necesitaba renovar la beca o conseguir empleo. Y la única forma que tenía para hacerlo era conseguir un hit. Pues resulta que la nota del periódico fue filtrada ni más ni menos que por este señor, sin haberle anunciado ni a Einstein ni a Rosen que haría tal cosa. Por eso Einstein se enteró de dos cosas esa mañana cuando tomaba café. Uno, de que él estaba atacando la teoría cuántica una vez más. Imagínense diciendo, bueno, bien, ¿no? Y la otra, que él era participante de este paper. Los historiadores han demostrado que la participación de Einstein en este paper fue cero, en cuanto al escrito, al texto y todo lo demás. Sí participó Einstein de alguna forma. ¿Cuál fue esa forma? Pues este otro joven, en ese momento, este otro joven, ustedes lo conocen, pero no lo conocen. Lo han visto incluso en los videojuegos, lo han visto en las series de televisión, pero no saben que se trata de él. Este joven, aquí todavía era una joven promesa, colaborador, estudiante de Einstein, y estaban resolviendo un problema sobre la relatividad general. En particular, estaban investigando qué ocurría si nosotros deformamos el espacio-tiempo como si fuese una sábana y lo doblamos. Y luego hacemos un hoyo. Eso se conoce como el puente Einstein-Rosen. Y ustedes lo conocen como agujero de gusano. ¿A que sí lo han oído hablar, verdad? Bueno, pues el señor que diseñó toda la teoría para eso está aquí. Este Rosen. Aquí todavía no publicaban el resultado del puente Einstein-Rosen. Se los pongo en contexto para que sepan la calidad de los firmantes. Entonces, Podolsky se dio a la tarea de escribir el paper. Hay lingüistas incluso que argumentan que la falta de artículos en el título justifica que él lo haya escrito por su origen y todo lo demás. En fin, eso es un chismerío apasionante también, ¿sí? Lo pongo en contexto.
Y lo que resultó es que este señor se encontraba en la cafetería con este otro señor y le preguntaba, oye, ¿y qué has comentado ahora con el viejo? ¿No? Y este otro señor descuidado soltaba la sopa. Ah, pues fíjate que me platicó que antes de dejar Alemania había hecho un modelo de un barril de pólvora en el cual se pondría a prueba la teoría cuántica. Ese barril de pólvora lo platicamos un poco más adelante, ¿no? Y entonces lo que aparece en este paper, la contribución de Einstein en este paper es lo que Rosen entendió de sus discusiones con Einstein de los fundamentos de la teoría cuántica y le explicó a Boris Podolsky, y lo que Boris Podolsky en su mal inglés entendió que le comentaba Rosen que decía Einstein. Es el teléfono descompuesto. ¿Sí? Bueno, para no hacerles la historia larga, salió publicado esto, vean, mayo 15 de 1935, mayo 4 de 1935. ¿Sí? La nota fue filtrada. Imagínense para el editor o el periodista que recibió la noticia. Esto es oro molido, porque donde pongan el nombre de Einstein vamos a tener una venta superior de periódicos. Y la verdad es que es así. Si ustedes tratan de conseguir el original de esto, busquen en internet y vean cuánto cuesta hoy en día, precisamente por eso. ¿Vale? Entonces salió publicado este paper y bueno, ¿qué es lo que ocurre en ese paper? Gruesamente, lo que dicen o lo que platican o lo que tratan de modelar en ese paper, porque también cuesta trabajo leerlo, y cuesta trabajo leerlo no porque sea complicado lo que discuten, sino por cómo fue escrito, con las patas. ¿Sí? Entonces es un esquema semejante al que les comentaba yo al principio. Hacen alusión a un sistema compuesto y hay un principio de conservación. Este principio de conservación lo estoy denotando con el color de las partículas que está ahí. ¿Sí? Ese sistema está compuesto por una partícula amarilla y por una partícula violeta, como quiera que sea. Y esa propiedad se conserva. ¿Sí? Este sistema decae y lo que argumentan en el experimento de EPR, en el paper EPR, es que si yo hago una medición en la partícula amarilla y mido el color de la partícula, porque es la propiedad que se va a medir, puede ser el spin, lo que ustedes quieran. Yo lo estoy representando aquí con color. ¿Sí? Y como sé que hay un principio de conservación, el principio de conservación, ¿cuál es? El sistema compuesto tiene una partícula amarilla y una partícula violeta. No hay más. Se acabó. Entonces, si yo mido el color de la partícula 1 y encuentro que es amarilla, ¿qué es lo que saben de la otra partícula? Es violeta, ¿sí? O morada. Ujú. Y en esto radica la argumentación básicamente de Einstein, Podolsky y Rosen en ese paper. Y dicen, vamos a ver, si se trata de sistemas cuánticos, ¿cómo es que yo puedo saber con muchísima precisión el color de la partícula 2 sin haber hecho una sola medición? ¿Cómo es posible eso? ¿Mm? Bueno, vamos a complicar un poco las cosas. Eso no lo dicen en el EPR, lo digo yo porque ya les expliqué cómo vemos el entrelazamiento, ¿sí? Pues aquí vamos a procurar agitar el sistema, lo revolvemos, ¿sí? De tal forma que no haya posibilidad de que el observador sepa de primera mano cuál partícula tiene en su dispositivo de medir el color. No vaya a ser el diablo y desde el principio supo que la partícula que tenía en su dispositivo era la amarilla, ¿verdad? Entonces lo agito sin afectar el color de las partículas, que es eso, una transformación unitaria local, ¿sí? De tal forma que el observador uno no sepa cuál es el sistema, de ninguna forma el sistema de su partícula. Y encuentra ahora que es violeta. Entonces sabe de antemano que la otra partícula de qué color va a ser, amarilla. Y en eso radica el argumento de EPR. Y dicen, bueno, Einstein, vamos a ver,
Yo ya desde hace mucho tiempo, cuando era muy jovencito, en 1905, ¿sí? Les enseñé las reglas del juego para el comportamiento de la propagación de la luz en el espacio-tiempo. No hay señal que se propague más rápido en el espacio-tiempo que la luz en el vacío. ¿Cómo diablos se va a enterar la partícula 2 qué color debe mostrar si hay una distancia entre el medidor 1 y el medidor 2, de tal forma que no se puede enviar una señal luminosa como para que la partícula 2 se entere de inmediato, ¿sí? ¿Qué color debe mostrar? Pueden violar lo que quieran, pero no mi principio de relatividad. Ya me cansé explicándoles eso. No solo eso, les mostré que se debe corregir porque no todos los sistemas son inerciales. Y ya les propuse incluso la relatividad general. ¿Cómo se atreven a cuestionar esto? Entonces, el argumento de EPR es básicamente esto. ¿Cómo es posible que ocurra esto aquí? Bueno, les voy a aclarar un poco cuál es la solución de esta aparente paradoja aquí en el artículo, sin pretender minimizar el significado de este trabajo. ¿Qué ocurre? Pablo, tú eres el sistema 1 y tú vas a medir el color de esta partícula. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Y tú ya sabes entonces de qué color va a ser mi partícula. ¿Sí? ¿Puedes decirle a tu colega de atrás qué color va a ser mi partícula? ¿Puede acercarse, por favor? Bueno, no van a oír. ¿Ya se acabó? ¿No les falta algo? Ustedes saben de qué color es mi partícula. ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? No sabemos qué diablos obtuvo Pablo. La información que tiene Pablo a mí no me sirve de nada en tanto Pablo no me la proporcione. El proceso de medición no se ha agotado solo porque el observador 1 haga una predicción de lo que el principio de conservación anticipa que va a ocurrir. Ahí no se ha acabado el proceso de medición. El proceso de medición se cierra cuando el tuyo o el mío. El tuyo, Violeta. ¿Qué ocurrió? En este experimento que acabamos de hacer, él obtuvo color violeta. Anticipó que lo mío sería entonces, pero yo obtuve violeta. ¿Hay alguna crisis con eso? ¿Cuál? Lo que estamos encontrando es que este principio de conservación aquí no vale. Porque Pablo hizo una predicción presuponiendo que ese principio de conservación va a ser cierto. ¿Sí? Y si encontramos él violeta y yo violeta, significa que ese principio de conservación se rompió de alguna forma. ¿Cómo? Pues mientras él estuvo manipulando su sistema o cuando se le llevó el sistema a él y cuando llegó a mí, hubo un error en ese experimento. Y eso no es malo. Eso forma parte de la estadística, porque eso es una predicción probabilística. Y las probabilidades se verifican estadísticamente. Y para que tengamos una buena estadística debe haber errores y aciertos, errores y aciertos, errores y aciertos. Y mientras más estadística tengamos, mejor. ¿Sí ven? Así que, ¿qué aprendemos justo en este momento? El proceso de medición descrito en EPR está inconcluso. Se les olvidó que el observador 1 tiene que comunicarse con el observador 2 para que el proceso se cierre. ¿Sí? Y esa cuestión que tanto extraña a Einstein de cómo es posible que se haya comunicado y tal, que no hay problema. El canal clásico, que es el que estamos usando al comunicarnos de esa forma, la otra forma es que él está en Andrómeda y yo aquí, porque a mí me gusta mi planeta, ¿sí? Tenemos que comunicarnos por una videoconferencia, por ejemplo.
Y ese es un canal clásico. Y ahí se recupera causalidad, que es lo que Einstein echa de menos. Cuando dice, ¿cómo diablos es que este sistema se entera qué color debe mostrar para que el principio se conserve? Lo que él dice es, están violando el principio de relatividad y por lo tanto no hay causalidad. Hay un efecto sin que haya una causa todavía. Si esta partícula no se ha enterado del resultado de la otra, ¿cómo diablos sabe qué cara mostrar? ¿Sí? Pues esa causalidad no se viola. Lo que están haciendo en ese artículo es describir un experimento incompleto. Repito, el proceso de experimentación se cierra cuando los dos observadores se comunican y hay causalidad, no se viola absolutamente nada, ni nada que no ocurra en el laboratorio. Sin embargo, este fenómeno de entrelazamiento sí es cierto y sí lo vemos en el laboratorio y sí se verifica todos los días hasta el día de hoy. ¿Sí? Y si mañana encontramos que se viola, pues va a ser fantástico, porque vamos a empezar a estar en los albores de los límites de aplicabilidad de la mecánica cuántica. ¿Sí ven? Por eso es tan interesante investigar entrelazamiento cuántico, porque todas las predicciones de la mecánica cuántica al día de hoy son verificadas 100% en el laboratorio. Es bien específica la teoría cuántica. Es poderosísima. Estamos viviendo un poco lo que se vivía antes del 1900. Parece que no hay nada nuevo bajo el sol. Y entonces, investigar las propiedades de entrelazamiento es investigar los fundamentos mismos de la teoría, investigar hasta dónde realmente la teoría aplica. Desafortunadamente, hemos verificado que al día de hoy aplica y es cierta. Afortunadamente, hemos aprendido y aprendemos cosas en el camino. Muy bien, pues esta noción que está aquí es básicamente lo que quieren inocular en este artículo de EPR. Y aquí es donde es importante que no haya estado Einstein involucrado en la escritura de ese texto, porque es un galimatías. ¿Sí? Lo que quieren inocular aquí es la noción de realidad de acuerdo con Einstein. Pero repito, es lo que Boris entendió de lo que Rosen le comentó que platicaba con Einstein. ¿Sí? Entonces, tenemos una disyuntiva aquí. Si hay algo que se viola aquí, pues siguiendo la filosofía de Einstein, pensando que no debe violarse su sacrosanto principio de relatividad especial y esta noción de causalidad, pues entonces pareciera que debemos revisar la teoría. Bueno, pero la cosa no se acaba ahí, se pone todavía más interesante, porque este jovencito que está aquí, que todos ustedes conocen, es ni más ni menos que el padre auténtico, legítimo y real de la teoría cuántica, ¿sí? Este señor es el que construyó la teoría cuántica. Después vienen otros personajes que aportan más información, pero él, como saben, aportó la noción de un principio fundamental del mundo. No tiene que ver con nuestra habilidad de medir, no tiene que ver con nuestra limitación anclada a estos 5 sentidos extendida por nuestros aparatos de medición. El mundo, el universo, la naturaleza es así. Hay observables de los sistemas cuánticos que no permiten ser medidos con precisión arbitraria al mismo tiempo. Matemáticamente decimos que estos observables no conmutan. El producto de x con p no es igual al de p con x. Y entonces este principio de incertidumbre lo que nos está diciendo, de acuerdo con esta filosofía de EPR, es que se está violando este principio de incertidumbre, porque podemos decir con mucha precisión cuál es la variable del sistema 2, midiendo solamente la variable del sistema 1. ¿Sí? Si lo que se está conservando es el momento, por ejemplo, y yo mido la posición de la partícula 1, sé cuál va a ser el momento de la partícula 2. Y eso es lo que está observando Einstein. Así que tampoco es trivializar. Si hay algo detrás de esto que parece fundamental, que parece que sí está poniendo en crisis algo. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Como ven, la cosa se complica porque si agregan a la noción de realidad de Einstein esto que es incuestionable, ineludible, inviolable, es un hecho, ¿sí? Pues entonces la combinación de todo esto hace que se empiecen a plantear posibilidades de por qué es que ocurre esto así. Y las posibilidades que se propusieron son
Pues esto, que la descripción con precisión absoluta, como lo que ocurre en EPR, requiere quizás de un catálogo de información codificado en cada uno de los sistemas cuánticos al cual no tenemos acceso, por la razón que sea, porque todavía no lo hemos descubierto o porque simplemente no podemos. Y ese catálogo que está codificado en cada uno de los sistemas cuánticos son variables ocultas. Este catálogo justificaría que pudiéramos medir con tanta precisión las cosas como aparentemente están predichas en EPR. ¿Sí? Y entenderán entonces que el artículo de EPR alborotó a medio mundo que andaba haciendo cosas esotéricas, teorías alternativas, variables ocultas, porque las variables ocultas existen desde antes de EPR. ¿Quién es básicamente el padre de las variables ocultas o a quien se le reconoce liderazgo supremo a eso? Pues a este señor que está aquí, Luis de Broglie, de la nobleza, etcétera. Hizo un aporte interesante a la estructura de la teoría cuántica, pero el resto de su trabajo fue bastante limitado. Hizo una propuesta de ondas piloto en la cual trataba de darle realidad a las funciones de onda que son soluciones de la ecuación de Schrödinger, una propuesta seria, bien intencionada, pero fue bastante criticada y fue muy apaleado y entonces desistió. Tiempo después aparece este otro señor, David Bohm, que es el más notable, serio y profesional de los proponentes de variables ocultas. Hoy en día, gracias a los experimentos asociados con las desigualdades de Bell, sabemos que las teorías de variables ocultas no son ciertas, pero no todas. En esta sala, todas las teorías de variables ocultas son iguales, pero hay unas que son más iguales que otras. Lo que descartan estos experimentos son las teorías de variables ocultas locales. Y resulta que la propuesta de Bohm, que aparece también en su libro de mecánica cuántica, es no local. Así que sobrevive después de las corroboraciones de EPR. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre? Ya vámonos acercándonos al final de la charla. Pues como resultado de las discusiones, Einstein se ve obligado a mandar misivas a sus amigos más íntimos porque qué horror, qué vergüenza que mi nombre esté en ese paper tan mal escrito, tan... Pero ni modo, o sea, no lo podemos sacar, ¿no? Y además, si lo retiro, pobrecito del Podolsky. Entre la gente, sus amiguetes, delincuentes con los que se comunica, está este señor, Erwin Schrödinger. Ujú. Y como resultado de esta comunicación que tienen, Schrödinger se da cuenta de una estupidez que había cometido y que había sido insistente con mantenerse sobre la mula, sobre la mula, sobre la mula. ¿Y qué es eso? Pues esta ecuación, que todos saben, tiene el nombre de este señor, sale de las tripas de este señor. ¿Sí? Sale porque no sabía álgebra lineal y no quiso aprender álgebra lineal y no entendió el trabajo de este jovencito. Porque este jovencito era muy jovencito cuando publicó la mecánica cuántica. Entonces, este otro señor no sabe álgebra lineal, no entiende mucho de lo que dice Heisenberg en su artículo y se da a la tarea de hacer su propia versión de las cosas. No quiero minimizar nada, ¿sí? Pero un problema cuya solución ustedes ya conocen no tiene la misma dimensión de un problema cuya dimensión, cuya solución desconocen. El jovencito aquí resolvió un problema que nadie antes en nuestra especie había resuelto. El bribón que está aquí resolvió un problema cuya respuesta ya conocía. ¿Sí? No estoy quitando méritos a nadie, simplemente son hechos reales también. Como resultado de esas tripas sale esto. Y de hecho, él
Schrödinger es el que marca en su paper, publica como mecánica ondulatoria, para guardar distancia de la mecánica cuántica de Heisenberg. Los seguidores después le pusieron el apellido de mecánica matricial a la de Heisenberg. Es un error. No es matricial, es la mecánica cuántica. Punto. Entonces, pone eso para distanciarse de la formulación de Heisenberg y dice también que no le agrada, ¿no? Está bien, es honesto. Pero después el mismo Schrödinger publica un trabajo donde nos hace saber que después de todo, pues son dos caras de la misma moneda, la formulación de Heisenberg y la formulación de Schrödinger. Y ciertamente así es. Después llegó el divinísimo Dirac a iluminarnos y a poner claridad en todo lo que estaba en el camino y a decirnos que estos señores, Schrödinger y Heisenberg, se estaban peleando de forma absurda porque el camino era este. Y bien. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues cuando él propone esto, acostumbrado a resolver problemas de termodinámica, problemas clásicos, problemas electromagnéticos, Heisenberg no distingue el objeto matemático que resuelve esta ecuación del sistema que está representando. Perdón, Schrödinger. Para Schrödinger, psi y el electrón eran exactamente la misma cosa. No distinguía una de la otra. Como ocurre en mecánica clásica, cuando nosotros damos un punto en el espacio-fase, esa es la partícula, QP, se acabó. ¿Sí? Entonces, para Schrödinger, psi y el electrón eran exactamente lo mismo. Como resultado de la discusión con Einstein, de lo del EPR, que Einstein todo avergonzado, sí, fíjate que aquí. Entonces, él se da cuenta de que había metido la pata ahí, a pesar de que mucha gente le dijo desde el principio que algo estaba mal en esa interpretación que estaba haciendo de su función de onda. Un ejemplo muy sencillo, si esta función de onda representa al electrón, se lo dijo uno de los matemáticos más poderosos de esa época. Vamos a ver, si esta función de onda me representa el electrón, yo puedo armar un paquete y luego lo libero y veo que esta función de onda se dispersa. ¿Qué ocurre con la carga del electrón? Está diseminada entonces en todo el universo, pero si ya sabemos que la carga del electrón es indivisible, es única. Es el primer número cuántico que conocimos en la humanidad. ¿Qué ocurre ahí? Ahí tienes un problema. Como resultado, Schrödinger también era muy inteligente, resultado de esa argumentación que le dieron, propone un paquete de ondas que no se dispersa. Ese paquete de ondas es el antecedente de los estados coherentes construidos por Glauber, que le dio a Glauber el premio Nobel del 2005 en física. Así que tampoco es todo malo, ¿no? Bueno, como resultado de eso, publica también, a su vez, un paper. Vean la fecha, también es 1935 aquí. Es un poco tiempo después de la publicación del EPR, donde este artículo es un artículo larguísimo, ¿sí? Es larguísimo y es básicamente el mea culpa de Schrödinger. Yo pecador, yo pecador, yo pecador. Y entre las cosas que dice es, vamos a ver, yo ya me percaté que fue un error mío el interpretar la función de onda como si fuese el sistema mismo. Entonces, para mostrarles el grado de estupidez al que he llegado, vamos a adjudicarle la función de onda a un sistema tan macroscópico como un gato. Ah, y ya saben qué surge, ¿no? Pues este paper es famoso. Este paper es larguísimo. Es famoso por un párrafo. Este párrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 líneas. Esas 17 líneas han hecho a Schrödinger pasar a la historia con un acierto, pero estaba equivocado. Entonces, en este es donde argumenta ese dispositivo maquiavélico, ya lo conocen, ya conocen la historia, ¿sí? Y como resultado de esto es obtener un gato zombie, ¿sí? Porque es la superposición de un gato vivo y un gato muerto. Así que eso que ustedes ven en Walking Dead tampoco es muy original, ¿no? Este es un
Walking Dead, ¿sí? Muy bien, y entonces propone esto y dice, bueno, pues es tan ridícula la situación que si yo no distingo a la función psi, que es solución de mi ecuación diferencial, del sistema que está representando, llego a cosas tan absurdas como estas, ¿sí? Llego a describir cosas que son absurdas. Y pues resulta que el gato, afortunadamente, no sufrió ningún daño, porque era todo un experimento pensado. En la actualidad hemos construido estos estados tipo gato de Schrödinger en las décadas anteriores. Lo que hacemos es usar estados coherentes como esto, como el láser, básicamente, ¿sí? Y tenemos estos gatos tipo sí, estos estados tipo gato de Schrödinger. Entonces, el resultado de de esas 17 líneas es que Schrödinger introduce la noción de entrelazamiento. Esta palabra de entrelazamiento la traducimos nosotros de entanglement del inglés, y esto a su vez es traducido de esta palabra alemana, que disculpen, no lo sé. Si alguien sabe, que nos haga favor de pronunciarlo, no tengo ni la menor idea de cómo se pronuncia esto. Y con esto realmente está indicando lo que ocurre con nuestro entendimiento de un sistema que originalmente está compuesto por subsistemas que interactúan entre ellos y después los separamos y vemos qué ocurre con uno y otro. Schrödinger nos dice, hey, cuidado, así ya no vale. Una vez que interactuaron, tú ya no puedes observar al sistema 1 sin tomar en cuenta lo que ocurre con el sistema 2, el ejercicio que hicimos con Pablo de las mediciones. Y ese es el origen del entrelazamiento, ¿sí? Toda esta historia. Bien, entonces, posterior a todo esto, aparece este joven del que les platicé al principio de la charla en 1964. En sus ratos libres encontró que una de las demostraciones que se tomaba como muy certeras de la imposibilidad de teoría de variables ocultas, que está publicada en el libro de von Neumann, ¿sí? de la estructura matemática de la mecánica cuántica, tiene un error. Y ese error es, de acuerdo con Bell, que von Neumann no tomó en cuenta el principio de incertidumbre. Von Neumann, en la descripción que hace para demostrar que no hay variables ocultas, considera variables cuyos objetos matemáticos conmutan entre sí. ¿Mm? Y por lo tanto, la demostración que hace von Neumann en su libro, bueno, pues aplica solamente para esos casos. Y en una de las primeras publicaciones que hace en el ámbito de mecánica cuántica, John Bell aclara eso. Después quedé intrigado por el artículo de EPR y tenía la intuición de cómo podía hacerse la demostración de que ciertamente, considerando el argumento de EPR, hay dos opciones. El concepto einsteiniano de realidad es cierto, entonces hay que tirar mecánica cuántica, ¿sí? O mecánica cuántica es cierta y hay que tirar causalidad. Y estaba pensando en ello y tenía muchos amiguetes, porque además le gustaba tomar mucho café y en las horas de café discutía con mucha gente. Y alguien le hizo notar un trabajo de índole meramente matemático, que no sé por qué no ha trascendido mucho más, pero este trabajo de índole meramente matemático es un teorema que da respuesta a una pregunta fundamental. En la estructura matemática de la mecánica cuántica, nosotros usamos espacios de Hilbert para representar a los estados del sistema cuántico. Estos espacios de Hilbert son espacios vectoriales en el campo de los complejos con propiedades muy específicas. Un espacio de dimensión finita es un espacio de Hilbert. Entonces, para dimensiones no finitas, ustedes pueden pensar que lo equipan con todas las propiedades y características de un espacio de dimensión finita. Eso es un espacio de Hilbert. Pues esta estructura es muy robusta. Y la pregunta que se hizo fue, ¿cómo se deben representar los estados cuánticos en un espacio de Hilbert? Y la respuesta a esta pregunta se publica como un teorema, que repito, yo no entiendo por qué no ha trascendido mucho más ese teorema
más allá de la conexión con Bell y la demostración de las desigualdades que llevan su apellido. Porque este teorema lo que dice en esencia es lo siguiente: no hay espacios de Hilbert con dimensión superior a 2 que acepte estados sin dispersión. ¿Qué significa sin dispersión? Delta X, delta P. ¿Sí? Todos los espacios de Hilbert de dimensión superior a 2 están anclados al principio de incertidumbre. Todos, todos. Ese es básicamente lo que dice el teorema. Pero como conclusión del teorema, para dar respuesta a la pregunta de cómo debemos representar a los estados en un espacio de Hilbert, el autor del teorema y de la demostración lo que nos muestra es que la mejor forma para representar estados cuánticos no es ni la función de onda ni los qubits de Dirac, es el operador densidad, es una matriz. Y se demuestra que el espacio de Hilbert tiene una estructura convexa. No se preocupen, no voy a atormentarlos más con eso, estoy poniéndolos en contexto porque esto que estoy diciendo es importantísimo. Ustedes abran cualquier libro de mecánica cuántica, por ejemplo Cohen, y les pone una serie de principios que no son tales. Y les dice, a cada estado cuántico de un sistema físico le adjudicamos un vector, una función de onda. Mentira. Aquí está el profesor Angulo y nos puede aclarar con toda certeza que un estado mezcla no se puede escribir en términos de vectores. Simplemente no. No hay combinaciones lineales de estados mezcla. Son combinaciones convexas. Es una característica matemática muy diferente, ¿sí? Y ciertamente las matrices de densidad, los operadores de densidad son mucho más poderosos, son mucho más versátiles y demás. Pero eso es una historia más allá. En cuántica, para medir entrelazamiento cuántico y para hacer predicciones asociadas con todo esto, usamos matrices de densidad porque tienen toda la información que nos hace falta. Ni las funciones de onda ni los vectores son suficientes, ¿sí? Entonces, ese fue el teorema. Y alguien le hizo notar a Bell ese artículo completamente matemático, pero Bell, aunque era un físico de altas energías experimental, increíble, sabía buenas matemáticas, ¿sí? No solamente sabía física, sino que sabía buenas matemáticas y de buen nivel. Entonces se dio la tarea de leer este artículo y se percató entonces que algo debería tener una consecuencia fatal para la realidad einsteiniana. Porque una vez demostrado que no había espacios de Hilbert de dimensión superior a 2 que no eh, tuvieran involucrado el principio de incertidumbre, será el principio de incertidumbre ratificado como una propiedad fundamental más allá de lo que nosotros podemos querer o hacer. Entonces había que cuestionarlo. No el principio de incertidumbre, sino la noción de realidad establecida por Einstein. Y se dio la tarea de proponer una forma de dar solución a un problema que existía hasta ese entonces. ¿Cuál es el problema? Pues con la participación de Bohm y de muchos otros, eh, como resultado de EPR teniendo a Einstein como principal propagandista de que la teoría cuántica estaba mal hecha, ¿sí? Surgieron como hongos teorías de variables ocultas. Y el problema fundamental de la teoría de variables ocultas, incluso la de David Bohm, es que predicen cosas que ya están predichas por la formulación ortodoxa. No hay una sola predicción de la teoría cuántica, ¿sí?, que no esté contenida en las variables ocultas. Las variables ocultas no hacen una sola predicción que no esté predicha ya por la teoría ortodoxa. Entonces tienen dos teorías que predicen exactamente lo mismo. Si ustedes alguna vez vieron o escucharon a Carl Sagan, les diría, jóvenes, apliquen algo que se llama la navaja de Occam. Cuando tienen dos teorías que predicen exactamente lo mismo, déjense de tonterías, quédense con lo más fácil.
¿Para qué se complica la existencia? Sin embargo, no solo es cuestión de las predicciones, es una cuestión de fundamentos. Es una cuestión de investigar si en verdad la teoría cuántica está incompleta, si hay que parcharla, si hay que hacer algo. Y a eso se dio a la tarea este señor. Y el resultado de este artículo es matemáticamente una desigualdad que significaba lo siguiente: si la desigualdad se satisface, entonces el principio de realidad einsteiniano es cierto y hay que tirar mecánica cuántica. Si no se satisface, adiós Einstein. Sorry. Bien, entonces en las dos transparencias que vienen, voy a comentarles las ideas generales, no siguiendo los pasos de Bell, porque hubo un problema con Bell también que dificultó un poco que se llevara al laboratorio su modelo. Y es que el modelo que usa aquí también usa unas variables que están en el pizarrón, pero que son muy difíciles de implementar en el laboratorio. Entonces, voy a hacerles una reconstrucción contemporánea usando estos fotones que platicamos al principio para aterrizar a un equivalente de las desigualdades de Bell y para mostrarles quién es el que gana la batalla al final del día. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Con estas predicciones, con esta base de Bell, recuerden, teníamos un solo cono o dos conos. Lo que estamos viendo aquí es el corte transversal de los conos. Al fondo de la pantalla está el cristal, ¿sí? Que está siendo bombardeado con el láser violeta y estos conos son, estos círculos que ven ahí son el corte transversal de los conos que son generados. Este es para el tipo 1 y este es para el tipo 2. Para el tipo 1, como los fotones tienen la misma polarización, o bien la polarización es vertical o bien horizontal. Para el tipo 2, tiene las dos. Si este es horizontal, este es vertical y al revés. Y entonces en estos puntos notarán que hay una ambigüedad porque no sabemos estos puntos si pertenecen al círculo de la izquierda o al círculo de la derecha. Aquí en este modelo, teta, ahorita les digo qué es la diferencia entre dos polarizadores. Vamos a basarnos básicamente en esto y vamos a tomar dos puntos para hacer predicciones. Vamos a hacer una combinación lineal de los vectores 1 y 3 de la base de Bell. ¿Qué significa esto? El módulo al cuadrado de los coeficientes me da la probabilidad de encontrar al sistema en el estado B1 o al sistema en el estado B3. La probabilidad de encontrar al sistema de los fotones que tengo aquí en el B1 es igual al coseno al cuadrado y la otra igual al seno al cuadrado. Pero el estado B1, ustedes observen, está aquí, significa que encuentro la polarización de los dos fotones paralela, ¿sí? Si encuentro uno así, el otro está así, uno así, el otro está así, y etcétera, ¿sí? Y el B3 está aquí, son polarizaciones ortogonales. Entonces, ¿cómo vamos a proceder en el laboratorio? Pues en el laboratorio necesitamos al menos dos detectores. ¿Qué va a ser el papel de estos detectores? Polarizadores, ¿sí? ¿Y qué significa? Pues vamos a colocar dos polarizadores en el caso de BBO tipo 1 antipodales, porque ya hablamos que estos antipodales tienen estas propiedades de entrelazamiento, y o los vamos a colocar en estos puntos de intersección porque tienen estas propiedades de entrelazamiento. Y lo que voy a hacer es que aleatoriamente voy a colocar la orientación de los polarizadores. ¿Por qué? Pues porque no quiero que haya algo condicionado para que salgan los resultados. Y las predicciones son estas que están aquí, ¿sí? Lo hacemos en el laboratorio y se verifica que esto es así. Se los platico, eso es así. ¿Mm? Bueno, hasta aquí no hay ninguna sorpresa, no hay nada, no hay ningún misterio, porque es corroborar que la formulación cuántica es probabilística, ¿sí? Bien, ahora, aquí hay una cuestión de que importa dónde colocamos los polarizadores, ¿sí? Estos polarizadores, por ejemplo, importa que estén orientados de forma antipodal, perdón, que estén colocados de forma antipodal. Su orientación es arbitraria, la orientación de los polarizadores, pero esa forma antipodal la puedo colocar a lo largo del anillo donde quiera que se me antoje, pero debe ser antipodal.
esa información de que debe ser antipodal, observen, es una información local, ¿sí? Así que la localidad está implícita ahí. Ujú. Y lo propio con estos dos botones que están aquí. Muy bien, hasta aquí no hay nada nuevo. ¿Qué hacemos? Pues seguimos los pasos de la gente que ha llegado antes que nosotros a esto y complicamos más las cosas. Vamos a usar ahora un tercer polarizador, un tercer detector, ¿sí? Y vamos a ver cómo afecta la presencia de este tercer detector el resultado de los otros dos. En el caso del BB1, voy a ponerlo aquí, pero lo puedo poner donde se me antoje, ¿sí? De nuevo, esta información de localidad es implícita. La polarización del polarizador es, la orientación del polarizador es arbitraria, pero el hecho de que tenga que colocar el detector a lo largo de la zona de predicciones, pues hace que la situación se vuelva local. Y aquí, pues lo puedo poner donde sea, lo puedo poner en cualquier punto del círculo 1 o en cualquier punto del círculo 2. Y en todos los casos van a ser polarizadores orientados aleatoriamente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a comparar las correlaciones que hay entre estos dos puntos, entre estos dos puntos y entre estos dos puntos. Si hay algo cierto detrás de esto, pues eso lo debemos obtener de estas correlaciones. Una característica para aplicar nociones de probabilidades convencionales es que estos eventos son excluyentes. Si yo encuentro una correlación entre estos dos puntos, la correlación ya no lo voy a encontrar aquí, ni entre estos dos, ni entre estos otros dos. ¿Qué hace eso? Que usando teoría de probabilidades, con teoría de conjuntos, ¿sí? Yo puedo factorizar las probabilidades que están aquí matemáticamente, en el sentido clásico. Muy bien. ¿Y cuáles son las predicciones? Pues como tenemos tres detectores ahora, lo que tengo aquí son las probabilidades de los tres detectores. Los detectores son A, B y C. Aquí estoy viendo cuál es la probabilidad de que el detector A encuentre polarización horizontal, el detector B encuentre polarización vertical y el detector C queda libre. Y esta probabilidad, pues, se compensa aquí, porque en un caso C me da vertical y en el otro caso me da horizontal, ¿sí? Y lo propio con los otros juegos, ¿sí ven? Y aquí está el hecho de que si yo encuentro que un par de detectores ya me está dando la información que busco, pues la información del otro detector es complementaria y la tomo en cuenta. Como las probabilidades son no negativas, ¿sí? Yo lo que noto es, por ejemplo, en esta primero, si presto atención a esta probabilidad, esta siempre es mayor o igual a cero. Entonces, esta cantidad debe ser mayor o igual a esta otra que está aquí. Y lo propio con estas otras dos relaciones que están aquí. Luego, si considero la suma de estas probabilidades, lo que obtengo es esta desigualdad que tenemos aquí. Y esa, en el lenguaje contemporáneo, es la desigualdad de Bell. Es una desigualdad que surge cuando yo tomo en cuenta la localidad de los detectores y cuando tomo la correlación un poco más elaborada de lo que estuvo previamente. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, vamos a hacer las cosas muy sencillas. Como les dije que la variable que estaba ahí se refiere a la orientación relativa entre pares de detectores, ¿sí? Pues vamos a simplificar para obtener una expresión sencilla, aunque sea un caso particular. Esto que está aquí y esto que está aquí los hago iguales a un ángulo teta y esto que está aquí los hago iguales a un ángulo 2 teta. No puse el dibujo, pero básicamente significa que aquí está teta 1, aquí está teta 2 y aquí está teta 3. Esa relación que está ahí es la que guardo, ¿sí? Entre cada uno de estos tetas, ¿sí? Hay la misma distancia angular. Por eso aquí la distancia entre teta 3 y teta 1 es 2 veces teta. Solo para simplificar y darme una primera impresión de qué ocurre. Simplificando, obtengo esta cantidad. Observen qué es lo que hay aquí. Tengo que menos seno cuadrado por el coseno de 2 teta debe ser mayor que cero. Incluso sin gráfica, ustedes ya anticipan que eso no va a ser posible. No para todos los valores de teta. Porque el seno cuadrado me va a dar una cantidad no negativa, pero el coseno va a estar oscilando entre menos 1 y 1. Y eso va a estar cambiando el signo de esto. Pues cuando graficamos, la predicción, si acaso la formulación de realidad einsteiniana es cierta, cabe en estas cosas que están por arriba del cero.
Pero para estos ángulos, para estas orientaciones entre los detectores, encontramos valores negativos y no respetan esta desigualdad. Esto que están viendo en el pizarrón es una verificación de que esa noción de localidad exigida por Einstein para tener esa noción de causalidad está mal. La podemos hacer a un lado sin problemas. Bueno, entonces, para tener un poco más de generalidad y ver qué ocurre, simplemente voy a pedir ahora que el polarizador 1 esté a lo largo del eje Z. Eso lo hago nada más para simplificar, ¿sí? Las expresiones. ¿Por qué? Porque tengo tres variables y graficar algo en un espacio de 3 dimensiones con 3 variables es complicado. Y lo que vemos aquí son los resultados de cuando esta desigualdad que está aquí, esta de acá abajo, se cumple. Entonces, en estas regiones del plano θ1, θ3 y θ2 es donde se cumple que esta desigualdad es satisfecha. Sin embargo, tenemos regiones donde claramente esa desigualdad no se satisface y son estas regiones del plano θ2, θ3. Así que en estas regiones de las orientaciones relativas de los polarizadores se violan estas desigualdades de Bell. Y la conclusión es que esa noción de realidad einsteiniana no puede ser cierta. Así que aterrizamos al 2022 y nos tropezamos con la afortunada decisión de que les entregan el premio Nobel a estos personajes. John Clauser es el que hizo los primeros experimentos en 1972, ¿sí? Son solo 6 años después de la propuesta de Bell y desafortunadamente sus resultados no fueron concluyentes porque los sistemas cuánticos que usó para hacer la verificación experimental de las desigualdades no aseguraron que los fotones no se comunicaban entre ellos, no estaban suficientemente aislados ni separados. Así que aquí de inmediato lo que se hizo fue tumbar las teorías de variables ocultas locales. Luego viene este joven, Alan Aspect, que hace una corrección a los experimentos de Clauser, pero de nuevo, debido al mecanismo que usó para producir estos fotones entrelazados, no pudo asegurar que estaban aislados. Y al final, aquí lo ven ya entrado en años, es de una foto del año pasado, ¿sí? Pero era muy joven cuando hizo los primeros avances experimentales en este sentido y lo hizo en 1998. Usando estos cristales no lineales, se puede asegurar con precisión absoluta que no hay comunicación entre los fotones que uno quiere investigar. Así que los experimentos de Anton son concluyentes. Las teorías locales de variables ocultas no son útiles, pueden olvidarse completamente de ellas. No descarta, insisto, las teorías como la de David Bohm. Y bueno, con esto acabo. Muchísimas gracias por su atención y su paciencia. Muchas gracias, doctor. Maravillosa conferencia. Gracias. Jóvenes, tenemos tiempo para 3 preguntas. ¿Alguien? ¿Preguntas, preguntas? Sí, bueno, jóvenes y no tan jóvenes. ¿No? ¿Nadie se anima? Espero que sea porque fui suficientemente claro y no lo opuesto. Bueno, muy bien, pues parece que no tenemos preguntas. Agradecemos nuevamente a nuestro conferencista. Muchas gracias por la Gracias, invitación. gracias, Muchas gracias por la doctor. plática. Gracias. Sí, gracias. Y por favor, le pido que espere un momento aquí. Este, doctor Miguel Neri puede pasar a... El doctor Miguel Neri pasará a entregar el reconocimiento de la plática. Muy bien. Bien, leo el reconocimiento. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Física y Matemáticas, otorga el presente reconocimiento al doctor Óscar Rosas Ortiz
por la presentación de la conferencia plenaria Entrelazamiento Cuántico, como parte de la 28ª Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas. Día de México, 20 de octubre. La técnica al servicio de la paz. Gracias. Como debe ser. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Y unos obsequios. Ah, gracias. Y también muy bien. entregamos unos obsequios. Lo que me hacía falta. Gracias, gracias. pues. Muchas gracias a todos. Bien. Pues vamos a proceder a lectura ya de la- Bien, pues buenas tardes a todos. Deseo que todos los trabajos de esta reunión hayan sido de mucho provecho, hayan tenido acercamiento con los expositores, invitados, tanto en las conferencias como en las sesiones de póster, y hayan tenido la oportunidad de tener un panorama de los muchos trabajos que se hacen dentro de la escuela y también fuera de la escuela con nuestros invitados a la sesión de póster y a las conferencias. Entonces agradezco mucho que sigan por aquí. Ya vamos a dar por terminado nuestro evento. Gracias a todos. Y no nos podemos ir sin dar nuestra voz de júbilo que da cierre a nuestra reunión. No sin antes declarar formalmente clausurados los trabajos de nuestra 28ª Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas, siendo las 14 horas con 12 minutos. Bien, damos por clausurados nuestros trabajos. Gracias a todos, gracias por su participación. Y bueno, vamos a dar nuestro welcome. Politécnico, luego, 2, 3. Welcome, welcome, gloria, la clásica ping pong porra, Politécnico, Politécnico. Ven. 1, 2, 3. Welcome, gloria, la clásica porra, ping pong porra, Gracias a todos, excelente tarde, buen fin de semana.